Muy buenas noches, estimados, apreciados amigos. Ujú. Les damos una muy cordial bienvenida esta noche a nuestras charlas de Hablando Sanamente, que a propósito, quiero comentarles que a partir de hoy ya tienen un nuevo nombre también y se van a llamar de ahora en adelante Perspectivas en Hablando Sanamente, Perspectivas en HSM. Y esta noche tenemos el gran gusto de contar con un invitado muy especial. Su nombre es Ransom Baudin, quien va a dirigir esta conversación para nosotros esta noche. Recientemente, como todos sabemos, y como también les venía comentando, las charlas de perspectivas en Hablando Sanamente no se van a centrar única y exclusivamente en el tema político, pero como hemos estado en algunos puntos importantes de cambios en el país, en Estados Unidos, y estos son de interés para tantas personas. Entonces, la semana anterior hablamos con Terry, quien nos habló acerca de qué expectativas habría para los próximos 4 años con la llegada del presidente Joe Biden. Sin embargo, como todos sabemos, esta transición al poder no fue algo tranquilo, apacible, sino que por el contrario estuvo llena de diferentes eventos que llamaron la atención de todas las personas y que generó una gran cantidad de reacciones por parte no solo de las personas aquí en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Por lo que ya sabemos, Estados Unidos es, y lo ha sido durante mucho tiempo, la nación más importante en nuestro planeta por todo lo que significa en nuestra civilización. Entonces, es importante que hablemos y pongamos frente a nosotros muchos de esos elementos, y el día de hoy entonces tenemos la gran fortuna de contar con Ransom, quien fue colega mío hace algunos años en el Ujú. colegio de Cambridge, Ujú. enseñando inglés, pero tengo no solamente la impresión de que por esa actividad a la que se dedica Ransom, sino también por ser alguien que ha servido a su país en las fuerzas militares. Ransom estuvo, corrígeme, 1 o 2 veces en Una Afganistán. vez, una vez Una en vez, 2006 y un poco de 2007 en Afganistán. ok. Entonces ha tenido este tipo de experiencia y también es alguien que ha estado muy activo en los círculos de la política en el lugar en donde vive actualmente Ransom. Entonces, es interesante que contemos con la Ujú. perspectiva de Ransom en cuanto a este tema de el fraude electoral y todo lo que surgió a partir del día de las elecciones, el 3 de noviembre del 2020. Entonces, sin mayores preámbulos, entonces, le queremos dar una cordial bienvenida a Ransom. Muy buenas noches. ¿Cómo Muy están las buenas cosas noches, por Omar. casa? Muchas gracias por tenerme aquí en el show. Me estoy preguntando si algunos colegas de Nuevo Cambridge están mirando, ¿no? Ya tenemos por Eh, aquí un saludo de parte de Kerly. Ay, perfecto, perfecto. Estamos haciendo el show en español para ella. Así es, tal cual. Ella ya puede Estamos. ver que tengo menos pelo que cuando estaba en Nuevo Cambridge. Eso sí. Ok, ok. Bueno, entrando en el tema, ¿no? Algo que quiero explicar es por qué algunos sondeos indican que hasta 40% de estadounidenses, en algunos sondeos dicen, Ujú, no creen que Biden es un presidente legítimo. En otras palabras, más o menos 40% de la población cree que hubo tanto fraude que ya las elecciones presidenciales no eran legítimas. Entonces vamos a entrar en el por qué. Y quiero dar contexto. He escrito varias estadísticas para ponerlo todo como en orden. Eh, ujú, Necesito comenzar a hablar primero de lo que son los swing states, ujú, ¿no? Los swing states son estados, se podría decir, no sé, estados pendulares, estados que uno no sabe de antemano
por cuál candidato van a optar, como ¿no? indeciso, ¿no? En cuanto a cuál va a Indecisos, ser la sí, preferencia. Ujú, porque han hecho sondeos, pero los sondeos no determinan muy bien si va a ser Biden o va a ser mm, Trump en ese estado. En este mm, caso, estamos hablando principalmente de 6 estados. Estamos hablando del estado de Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona y algunos mencionan Nevada. ujú, Um, en esta elección, Trump ganó de una todos los estados pronosticados. También fue el caso con Biden. Entonces, la guerra terminó ahí donde los estados indecisos. ujú. Y estas elecciones fueron diferentes que en 2016. Dicen que llegaron 20 millones de votos más. 20 millones, eso es tremendo. Claro, en 2016 hablábamos que, a ver, Hillary y Trump tuvieron alrededor de cada uno como un poco más de 60 millones de votos cada uno, ¿cierto? Tendría que ser por los números, sí, eso cuadra con los Ujú, números, sí, por ahí, ujú, ¿no? Y Trump recibió 4% más del voto latino que en 2016 y también 4% más del voto negro. ujú. Eh, Trump también recibió 7.5 millones más votos de parte de los evangélicos que en 2006. Mm, Y Trump ganó 19 de 20 condados Belmont. Una pequeña explicación ahí, ¿no? ujú. Los condados Belmont son condados aleatorios por Estados Unidos que los analistas han usado por muchísimos años como indicadores para dar una idea más o menos cuál candidato iba a ganar. Con la excepción de una elección, creo que siempre han sido fieles. En Ok. esto, Trump ganó 19 de 20. Mm, Así que eso es como una anomalía, ¿no? Así se sí, dice, anomalía, sí, ¿sí? sí, sí. Eh, y otra cosa que a mí me llamó la atención cuando ocurrió, más o menos en el noviembre el 4, fue que todos los asientos en la Cámara de Representantes se llenaron de puros republicanos. Estamos hablando de lo que llamaron una oleada roja, Ujú. 27 asientos de republicanos. Y nunca ha habido antes una oleada azul o roja sin que el candidato de ese partido ganara. Así que eso fue una curiosidad. En octubre, por ejemplo, varios sondeos, Pew Research Ujú. es uno de los sondeos con una reputación muy buena, que indicó que la gran mayoría de los ciudadanos dijeron que votarían por el candidato de Senado del mismo partido que iban a votar para Ok, el presidente. Tiene sentido. sí. Eso es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. Y eso ocurrió por todos Estados Unidos, menos en los swing states, curiosamente, Claro. Ajá. ¿no? Y en esos swing states, pues, es donde Biden recibió muchos más votos que los candidatos de Senado demócratas. Entonces, toca señalar que eso nunca había pasado antes. Es la primera vez en la historia de las votaciones de Estados Unidos y llamó la atención de mucha gente. No digo que no haya explicación, Ujú. pero digo que es Ok. raro. Es raro, sí. Y el 3 de noviembre, Trump ya había recibido más votos que cualquier otro candidato en la historia de Estados Unidos. Hasta que Biden lo superó. Ujú. Y yo he leído muchos comentarios de incluso muchos demócratas que dijeron, ¿cómo es posible que Biden, que hizo muy pocas campañas, haya superado el número de personas que votaron por él, más que la victoria histórica de Obama, por ejemplo? Ajá. Obama fue tremendamente popular. Yo recuerdo la primera vez que lo vi como senador. Yo dije, ese señor sí tiene como elocuencia, tiene como carisma. Vamos a ver si quiere ser presidente en el futuro, recuerdo. Llenaron los estadios con él por todos lados.
obviamente hemos tenido COVID y por eso menos personas irían, pero igual que a veces hay ese sonido que haces, Omar, o hacías ahí, luego Carlos, a veces yo creo que eso se podría escuchar en esos eventos. Bueno, el punto es que sorprendió incluso a muchos demócratas y en algunos sondeos incluso 17% de los demócratas dijeron que creían que había fraude. Otra estadística es que Biden ganó 16% de los condados de Estados Unidos. Ahora, obviamente la población no está distribuida de forma igualitaria por todos los condados, pero llama la atención, uno quiere como que investigarlo un poco más, ¿no? Entonces, esa es más o menos... Respecto a una pregunta aquí, Ransom, y es, podríamos hablar del descontento que se ha percibido o que se había percibido durante los 4 años de la presidencia de Trump. Sí. Y que de alguna manera las personas podrían entender que lo que sucedió en el fenómeno de Joe Biden fue precisamente que fue parte de lo que yo concluía en su momento, y era que parecía, en mi percepción, más como un tema de votar en contra de, no tanto a favor de alguien, y es parte de lo que yo pensaba cómo podría suceder en cuanto a la explicación del por qué el presidente Biden había tenido esta votación que eventualmente superó al presidente Trump. Es lo que en su momento yo, o por lo menos lo que yo he venido conjeturando durante ese tiempo, ¿sí? ¿Podría ser una explicación al respecto? Claro, sí. Existen algunas explicaciones así, ¿no? Una explicación es que precisamente lo que acabas de decir, que más personas salieron a votar de forma negativa que antes. Y eso sería en parte debido a, bueno, el éxito de tal vez los medios de comunicación, que siempre estaban haciendo buen trabajo de señalar lo que Trump hacía fácil de señalar. No es el tipo más cortés del mundo, por decirlo de forma muy, pues, puede ser una persona grosera. No hay manera de evitar eso. Y, bueno, sí, el odio para Trump entre los ciudadanos era más marcado que cualquier otro presidente durante mi vida aquí en Estados Unidos. Entonces, eso seguramente fue parte de eso, que más personas votaron que en el 2016. Sí. Pero, y otra explicación que han dado es que ya que usaban el correo o sea, el voto de correo, COVID, voto por correo, que muchas personas simplemente que de otra manera no hubieran salido de las urnas de otra manera, sí votaron desde casa porque era más fácil hacer, simplemente enviarlo por correo. Han sido las dos explicaciones que he escuchado más acerca de la subida en esos números. También la campaña de 2 años de Steele Dossier es un contexto que por 2 años había una idea de que Trump estaba de alguna manera involucrado en una conspiración rusa para llegar a la presidencia y que Putin lo había ayudado. Este dossier de Steele es el apellido de la persona, tengo entendido, que estuvo a cargo de llevar a cabo la investigación para verificar si se había llevado, si se había dado influencia. La verdad, eso no he estudiado tanto, así que no debo hablar tanto de eso porque no quiero decir algo que no sé, ¿verdad? Pero simplemente sé que después de 2 años encontraron que no había bases para acciones que se hacían
y todo venía de como unas fuentes como oscuras que nadie tenía acceso a esas fuentes. Entonces, todo era como fe en la comunidad de inteligencia. Y bueno, al fin y al cabo, pues no llegó a ningún lado eso. Y parece que no era verdad. Y eso es lo único que sé acerca del caso, porque la verdad es que, Omar, había un circo tan grande aquí por tanto tiempo y tanta desinformación que uno como que se siente inundado a veces con la desinformación y uno como que descansa de vez en cuando. Así que yo descansé de la prensa en esos días. Okay. Sí, la verdad. Pero bueno, de aquí vamos a un caso particular o otras preguntas para contextualizar a las personas. Yo pienso que no, me parece que ya entonces podríamos entrar ya más en materia de lo que fue el tema de si eventos. A ver, me gustaría, creo que, tocar algo importante para dar algún contexto también, y es dos cosas. Ujú. Hace un par de días hubo una entrevista, creo que fue en CBS, Sí. de este periodista George Ujú. Stephanopoulos, entrevistando a un senador republicano, a Ron Paul, Ujú. de Kentucky. Y me parecía a mí que por parte de la prensa hay un consenso en cuanto a que durante los 2 meses que sucedieron después de las elecciones, en el que el equipo del presidente Trump envió y puso diferentes demandas contra la elección, porque en algunos estados, como por ejemplo en Georgia o en Pensilvania, se sugería que había habido fraude. Fue alrededor de 60 o tal vez un poco más de demandas que se hicieron, en las Sí. que eventualmente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, al estudiarlas y analizarlas, decidió no aceptarlas o rechazarlas por decisión de ellos. Digamos, podríamos decir que fue por falta de evidencias. Ujú. Eso es lo primero. Entonces, la entrevista en la que George le preguntaba al senador Ron Ujú. Paul que si él estaba dispuesto a declarar si efectivamente ya este era un asunto que se debía dar por concluido. Sí. A lo que el senador le dijo que no y que él tenía toda la intención de ahondar más en el asunto. Sí. Eso es lo primero. Y un segundo punto que me parece importante tener presente es que cuando se manifiesta que hay fraude en unas elecciones, a mí me parece que este tema, se lo digo y es la segunda parte que quería tocar, es un asunto que a la larga termina en olvido. En el año 2018 en Colombia, Ujú. cuando fueron las elecciones presidenciales, Ujú. algunos días después de las elecciones, incluso semanas después, y todavía por ahí hay personas que lo mencionan y envían fotos de los reportes de las mesas de votación en donde evidentemente hubo manipulación de los conteos, supuestamente dándole más votos de los que realmente supuestamente había obtenido el actual presidente Duque. Ujú. Pero es un asunto que ya hemos pasado casi 3 años y esta situación pues no se ahondó y al parecer, si no me equivoco, fue algo que tal vez no se le dio mayor relevancia o si se hizo alguna investigación simplemente no pasó más allá de algunas personas que publicaron algunas cosas en internet y ya, quedó en el olvido. Entonces, Claro que no sé, sobre estas dos premisas que yo planteo, podríamos ver si esto es algo que a nivel general ya es algo que, como lo afirmaba Stephanopoulos, es algo como que ya simplemente ya hay que dejar atrás. ujú. Y lo segundo es, si cada vez que se hace una afirmación de fraude, tal vez el tema eventualmente se diluye entre otras cosas y ya pierde el interés. Entonces, creo que sobre la base de estas dos ideas podríamos entonces establecer qué es lo que pues ya Ransom tú tienes para compartirnos al respecto de si efectivamente hubo o no hubo fraude y al final la conclusión de nuestra charla será pues entonces qué se va a hacer al respecto. Sí, perfecto.
Sí, y esto no va para ningún lado. Hay muchas personas en los medios de comunicación que están diciendo que sí, pero mientras yo más como que estoy ahondando en el tema, no, esto va a quedar aquí en movimiento por algún tiempo, así que es relevante. No creo que los medios de comunicación estén reportando de ello por mucho tiempo, pero, por ejemplo, hay movimientos en el estado de Arizona que son significativos. Podemos hablar de ellos un poco más Ok, tarde. Ahora, ¿qué tal si contextualicemos un poco más empezando con el caso de Michigan? No vamos a pasar por todos los estados porque estaríamos ujú, aquí toda la noche, sí, así es que seleccioné un punto de partida, el estado de Michigan, para mostrar qué es lo que nosotros veíamos en las noticias y escuchábamos el día 3 de noviembre y ok. 4 de noviembre. Así que, no sé, Omar, si puede poner usted Ujú. ese Google Ah, Slide. ok. Vamos Y, a poner, a ver, voy a compartir aquí la pantalla. ok, A ver, perfecto. listo. Perfecto, vamos en la primera entonces. Sí, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Hubo o no hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2020? Ujú. Se puede ver ahí cuáles son los estados a los que estamos refiriendo, los swing states, los estados indecisos. Están en color gris, ¿cierto? En el mapa. Sí, color gris, exacto. Y los Ok, estados en azul, los estados azules son para Biden y los estados rojos para Trump. perfecto. Entonces, al segundo, por favor. Ok, Pues en esta noche nosotros vemos jurados de votación prohibidos la entrada en el centro de votación de Detroit, Michigan, el 3 de noviembre. En Estados Unidos, la votación para el presidente ocurre el 3 de noviembre, así que todo el mundo está generalmente pegados a la televisión mirando cuáles son los resultados. Y en Michigan y otros estados también, muchos observadores o jurados de votación fueron prohibidos pues la entrada y dicen que por cuestión de espacio, que debido al COVID no podían tener más personas. Entonces ahí muchas personas especulaban que pues no podemos mirar bien si se están contando bien o mal los votos y había algún conflicto ahí y algunas personas incluso estaban como que pegando a la puerta mm, un poco y cubrieron las ventanas de cartones y todo eso para que las ok. personas no Oh, molestaran. sí, a ver, yo recuerdo que salió en las noticias que había personas que estaban, digamos, denunciando que estaban poniendo alguna especie de como cartones u otras cosas para que no, pues se Sí, tapara lo que se estaba viendo adentro. Una pregunta, ¿dentro del recinto había representantes de ambos partidos? sí había, pero O- escasos. Ok, Y muchos que estaban adentro decían que no podían observar mucho porque por la misma cuestión de COVID tenían ujú, que mantenerse muy atrás y no podían ver si se trataba de un voto para Biden o para Trump. Entonces, ok, muchas personas decían que era inútil ya. su presencia ahí. Y bueno, pasando al siguiente, el 3 por favor. Ujú, Bueno, esto fue interesante porque esa noche a las 4:30 de la mañana, 4 personas salieron a la calle para buscar una de esos camiones de Estados Unidos, food ajá, trucks, ¿no? Esos que tienen que venden ahí en la sí, calle. Y salieron a comprar comida porque ya habían pasado la noche contando votos y encontraron que tenía comida en esa camioneta que más bien era cajas y bolsas de votos que llegaban ahí. Decían 4 personas. Luego esas 4 personas firmaron unos juramentos legales que se llaman en inglés affidavits, que básicamente si la persona miente y eso va a la corte, bueno, ellos pueden pasar tiempo en la cárcel. Así que están como diciendo algo que podría, si están mintiendo, hay consecuencias para esa mentira, si es una mentira, ¿no? Entonces, ellos pasaron la información a Giuliani y Rudy Giuliani toca mencionar que era el abogado para el presidente Trump en esas demandas. ujú, Giuliani era candidato para la presidencia en 2016 y creo que antes también en el 2002
y también era el alcalde de la ciudad de Nueva York durante el 11 de septiembre. Ok. También tiene una reputación como fiscal o abogado que derrumbó a unas cadenas de la mafia en Nueva York. Así que tenía mucha experiencia en la Sí. corte. Bueno, él manejó la cuestión para Trump. Y entonces, eso de los fact-checkers, toca hablar un poco de los fact-checkers. ¿Cómo se diría en la prensa a las personas que verifican si algo es cierto o no? Verifican la veracidad de algún hecho Sí. que se publique en las redes. Entonces, sí, precisamente. Entonces, leí un artículo en CNN que se me quedó muy grabado Ujú. porque salió con este título que se ve ahí en esa imagen que dice que están haciendo una verificación de las afirmaciones de Giuliani, diciendo básicamente que no había esos votos en una camioneta de comida, como decían esas personas. Entonces yo, pues, leí el artículo y también busqué la decisión del juez. Y pasa que CNN dijo, no es cierto lo que dijo Giuliani, porque un juez decidió en su contra. Ujú. Entonces yo busqué eso de lo que dijo el juez y encontré que el juez, pues, no había caso en la corte, o sea, no había juicio, no habían aparecido ahí, no habían dado testimonio, eso no ocurrió. Lo único que ocurrió fue que un juez revisó los juramentos legales de esas 4 personas, Ok. más o menos 8 páginas, y luego decidió que no le parecía muy probable. Entonces, las explicaciones exactas eran: una persona llegando a esa camioneta no sabría cuántos votos hay. Ustedes dijeron que tenía que haber unos 100,000 y más votos. No sabrían eso simplemente por mirando. Así que eso no me parece. La segunda razón fue, Biden recibió más votos, así que no es como de sorprender que en la noche hubiera una subida de votos para Biden. Ujú. Entonces, eso fue más o menos el fact-check, la verificación o, bueno, la negación de la veracidad de lo que decía Giuliani. Me pareció muy interesante y desde entonces he encontrado muchísimos casos así en que los medios de comunicación, incluso Omar, en la misma entrevista que acabas de mencionar con Rand Paul, que en muchos casos el mismo periodista estaba diciendo, o reportero, Ujú. que los casos eran falsos porque lo habían decidido en la corte. Pero toca mencionar que ninguno de esos casos han llegado a la corte. Digo, ninguno, en todos Estados Unidos. Entonces, no es verdad que se haya llevado a cabo un juicio con testimonio, con análisis, con 2 lados diferentes que se están como combatiendo, Ya. ¿no? Eso no ha pasado en ningún momento. Y es parte de la ira de muchas personas que creen en el fraude, porque sienten que el mismo sistema ha fallado. Bueno, siguiendo un poco más el caso de Michigan para contextualizar a los oyentes, ¿no? Ujú. El siguiente, por A ver. favor. En este caso, eh, recuerdo que fue la primera noticia cuando investigaron un poco las máquinas de votación, digo. Encontraron que en el condado de Antrim, en Michigan, en el mismo lugar donde estamos hablando, por ahí al lado de Detroit, se Sí. descubrió que 6,000 votos fueron trasladados de Trump a Biden por software que se había usado en 47 otros candados en Michigan. Así que eso fue como, wow, todo el mundo estaba como 6,000 votos en un solo condado, que eso es Tengo mucho. entendido Entonces, que el software que se utilizó para en esos lugares, el nombre de este es es Dominion, si no estoy mal. Dominion, y también hay otros componentes que se llaman Smartmatic, que Ajá. son parte de eso.
Sí, exacto. Y Dominion es un caso es un caso de muchísimo enfoque en Estados Unidos, porque precisamente en estos días se están negando muchas auditorías y han estado negando por mucho tiempo. Y bueno, en esos días, cuando se descubrieron esos 6,000 votos que se habían cambiado, en la siguiente, en la siguiente imagen se puede ver cuáles eran los Vamos resultados a de un... al siguiente slide. Sí, por favor. Ujú. Que la mañana, a las 6:30 de la mañana, el 4 de noviembre, vemos que en un solo momento, o en muy pocos minutos, como 5 o algo así, Biden recibió la cantidad de votos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, más de 140,000, y Trump recibió unos, creo que no aparece el número ahí, pero creo que aparece como unos Sí, el 6 o 4 7,000, algo así, ¿no? Ajá. No lo tengo claro ahí, pero por ahí. Entonces, eso también hizo que muchas personas levantaran así sus cejas como, ¿qué está pasando aquí? Como, que normalmente si uno ve como la secuencia de los votos o el patrón, es como un cerro que va con incrementos cada vez más alto, pero en ese caso fue un incremento tremendo. Aquí acabo de hacer la cuenta, sería alrededor de 6.000 votos si él hubiese recibido ese 4%. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Es bueno Ujú. que seas un poco de matemáticas. Este, entonces, entonces en el condado de Antrim, ahí pidieron que se llevara a cabo una auditoría, lo cual nos lleva al siguiente, por favor. Ujú. Y ahí fueron miembros de un grupo que se llama Allied Security Operations Group, y ese señor es el líder de ese grupo, o el jefe, pues el organizador, que se llama Russell Ramsland. Él es de Texas y tiene una compañía de ciberguerra y ciberseguridad. Ok. Y tiene algunas credenciales increíbles el señor. Toca notar que tiene grados de Duke, de Harvard, ha trabajado para NASA, también tiene grados de MIT. MIT es la escuela número uno, la escuela técnica número 1 en el mundo, Y Ujú. el señor tiene títulos de todos esos lugares. O sea, yo miré esas credenciales y me quedé como, wow, una sola persona con eso, increíble. Bueno, su equipo salió de la auditoría diciendo que nosotros observamos una cifra de errores en esas máquinas de 68.05%, 68%, o sea, casi 70% de los votos causaron errores, decía la auditoría. Em, para una persona que de pronto se acaba de unir a la charla, ¿qué significaría mm, este número que se acaba de ver de Lo un que, error? Por ciento? lo que significa es que, digamos que estoy trabajando en las urnas y yo tengo en mi mano una pila de votos, 100. Y luego yo puedo entrar 100 votos en la máquina de votación Dominion. Y van contando Ujú. los votos así. De los 100, 68 saldrían con errores, lo cual implicaría que se tendrían que llevar a otro lado donde una persona mira cuál es el voto y lo entra Ya. manualmente. O sea, que hay otro paso que una persona está cumpliendo y no es necesariamente la misma persona como Ujú. llenó el Ujú. voto. Entonces, eso fue algo que observaron. Inmediatamente, um, muchos oficiales de los centros de votación en Michigan respondieron que no era verdad la auditoría, que había muchos errores, que había malentendidos y Dominion, las máquinas de Dominion, sus, pues su tripulación y su gente también, Equipos. ellos dijeron, no,
sus equipos sí dijeron, no, este señor está mal, tiene una agenda o algo porque no ha entendido lo que ha hecho. Entonces yo investigué un poquito. En la siguiente, por favor, Omar, yo investigué un poquito. ¿Por qué no hicieron más auditorías en Michigan? Porque si ese señor salía con un informe de 68% de errores, ¿cómo no llevar a cabo más auditorías después? Es natural pensar, concluir que eso es lo que haría por todo el estado, Claro, pero como no lo hicieron. una otra verificación para, por lo menos, confirmar que efectivamente él había cometido muchos errores al sacar ese número del 68%. Sí. Okay. Y lo que fue lo que a lo mejor ustedes pueden ver ahí, que oficiales federales y Dominion dijeron que el informe tenía fallas y difundía información errónea. Varios expertos en sistemas de votación también dijeron que el informe delataba un mal entendido de la tecnología y el proceso electoral. Traducción, cuando leí más artículos, los gobernadores negaron que se llevaran a cabo más auditorías. Y eso venía de factcheck.org, ¿no? Ay, no. Es que no puedo superar a veces, perdón. Y yo leí un comentario de un señor que, Patrick Byrne, que también está involucrado en esta cuestión. Más adelante vamos a hablar de él. Pero hizo un punto que yo creía válido, que ese grupo, en este caso estamos hablando del grupo que llevó a cabo la auditoría, ha tenido 2 años para realizar ingeniería inversa sobre lo que el resto de Estados Unidos ha tenido un par de semanas para entender. Me cuesta un poco creer que con la profesión de ese señor y su grupo de expertos, que simplemente no hayan entendido lo que hacen. O sea, se ha trabajado para todas las agencias de seguridad, para la misma NASA, para MIT, Harvard, y luego ni siquiera pueden hacer una auditoría acerca de unos sistemas de votación que dicen muchos expertos que son bastante como sistemas algo sencillos. Sí. Entonces, eso como no me parece muy probable personalmente, simplemente lo dejamos como una marca interrogativa. Y bueno, eso fue más o menos donde quedó el caso de Michigan. Quedó ahí. No había más auditorías. Una pregunta, Ransom, sobre este caso en particular. Asumiría yo que el equipo del presidente Trump hizo la labor de llevar esto a una corte. Sí. Siempre han tratan en todos los estados, tenía un equipo súper activo que pasaba de estado en estado donde había sospechos de fraude y en ninguno de esos lugares llegaron a la corte. Sí. Okay. Es algo así como que se desestimaban los casos, pero en una fase preliminar sin necesidad de llegar ya directamente a una investigación formal. Exacto. Sí, o sea, lo que hicieron fue, en algunos de los casos, despidieron los casos de antemano, lo que se llama latches. Latches en inglés quiere decir, en terminología legal, de más tarde. En otros casos decían, no vamos a aceptar este caso, ni vamos a investigarlo en la corte, precisamente porque tiene históricamente muy poca probabilidad de éxito. Esas dos explicaciones fueron las que se han escuchado más acerca de los rechazos de la corte a estas quejas. Sí. Sí. Es interesante. O sea, y como he dicho, estoy tratando de explicar por qué hay muchas personas que todavía están descontentos con el resultado. Sí. Y siguiendo más adelante, Omar, vemos que en otros estados había cosas similares. En el estado de Wisconsin vemos algo similar, que de repente entre las 3:37 de la mañana y las 3:42
el 4 de noviembre también, más o menos por ahí en las mismas horas casi, también una subida tremenda en la votación en Wisconsin. Y Ahora, una pregunta. sí. Uh-huh. Tengo entendido que este tipo de votos que llegaron en estas horas de la madrugada, ¿de dónde provenían? ¿Cuáles eran esos votos? Algunos dicen que vienen de los votos por correo, que dicen que la mayoría iban a ser de demócratas. Ajá. Que iban a venir de demócratas porque los demócratas en mayor número se iban a quedar en casa. Uh-huh. Ellos creían más en el distanciamiento social. Uh-huh. Y muchos republicanos salían a las urnas porque Trump dijo hay que salir a las urnas, así que ellos lo hicieron. Esta es la historia que se Uh-huh. cuenta. No sé si eso equivalería a 85% de las personas. Vamos a decir que personas con discapacidades son en su mayoría, casi 90% simplemente demócratas. No. O vamos a decir que es un número combinado de personas que han creído lo que han dicho los demócratas, o no sé si me hago entender, pero el número para mí todavía es alto, incluso con esa explicación. Pues es que yo lo veo de la siguiente manera, a ver si esto le parece a quienes estén aquí escuchando, y es lo siguiente. Si esa es la razón por la que se supondría que hay una mucho mayor cantidad de votos de los que se fueron enviados por correo, como vemos aquí en esta diapositiva, que es una razón de 85 a 15, ¿no? De pronto, yo no sé si alguien haría o estaría haciendo estos números que voy a decir, porque no sé hasta qué punto sea algo viable, y es, en Estados Unidos actualmente está llegándose a unos datos en cuanto a los fallecimientos por causa del coronavirus de entre 3.000 a 4.000 personas diarias. Ya se ha pasado la barrera de los 400.000. Tal vez esa proporción también sería, entonces, al contrario, entonces decir que, por ejemplo, de esas 400.000 personas, entonces estamos diciendo que más o menos alrededor de 350.000 fueron fallecimientos de personas republicanas y otras 50.000 fallecimientos de personas demócratas, si eso es lo que podría dar alguna idea de si las personas que tienen una tendencia a ser demócratas, entonces también tienen una tendencia a ser más, a seguir más los lineamientos del tema del COVID-19. Y mientras que aquellos que son republicanos entonces no lo tendrían. Y a su vez entonces o sea, eso, pero es una idea que acabo pues de pensar, porque podría ser una manera de confirmar la razón por la cual estos votos llegaron de esa forma, ¿sí? Pero Sí. yo no sé si alguien puede hacer esa estadística. Bueno, no se sabe exactamente, es una pregunta abierta, como decimos. Uh-huh. Hay un gráfico en el que sigue que muestra de otro ángulo lo mismo. No sé si mi imagen bloquea la vista para ustedes, No, a lo mejor lo puedo correr. yo creo que se ve bien. Ok. Esa es lo que Trump llamó the dump, no sé cómo se dice, pero es como echar mucho en un solo momento. Sí. Eh, Sí. una pregunta que creo que es relevante, ¿no? Una de mis preguntas acerca de estas subidas en la votación era, ¿fueron votos que se contaron de antemano y se organizaron en grupos diferentes para luego pasar por las máquinas? Esa es una pregunta que explicaría, ¿no? Pero escuché en dos casos, en el caso de Georgia y también en Arizona, simplemente escuchando testimonios de oficiales que trabajaban ahí en la votación, que no era así, que esos votos llegaban directamente de las oficinas de correo, de US Postal Service. Así que eso tampoco es una explicación. Entonces, sí, es un gráfico que creo que Trump mostró ese gráfico en ese discurso
que hizo desde la Casa Blanca cuando decía este discurso debería ser el más importante que doy. No sé si viste, Omar, pero creo que es ese gráfico que mostró. Pues a ver, en esta gráfica, pues, supongo que aquí empezaría a partir de la hora en la que se inició el conteo de votos, que estamos hablando tal vez de que de las 8 de la noche o tal vez un poco más temprano. La verdad es que parece que no hice buen trabajo con el horario, creo que estaba abajo y Sí, mostraba, sí, pero no sé pero qué hora digo abrieron que las urnas. cualquier hora en la que se empezara, pero entonces aquí lo que está ya hacia el extremo derecho de la gráfica es que esta sí muestra la hora y es que a las 3:42 de Ujú. la mañana en el conteo, los que están en rojo son los votos que se iban añadiendo a Trump y lo que está Sí, en azul son los votos que se iban añadiendo a Biden. Y a esa hora hubo una subida o un momento en el que esa cantidad de votos fue inusual sí. comparado con todo lo que venía dándose en el resto de la gráfica. ¿Sí? Entonces, Y creo que cabe mencionar también que eso garantizaba la victoria para Biden. Muy cerca al final de la carrera, justo lo necesario para que se mantuviera con la ventaja. Y eso fue ajá, menos el caso en varios de esos estados en cuestión. Am, ajá, de esos estados indecisos o swing states de los que se habló al comienzo. sí, exacto. Sí, incluso la mayoría de las subidas son ahí como 140 y pico algo, me parece que ese número aparece unas veces. También en Pennsylvania, que Sí. sigue. En Pennsylvania los números son más increíbles. O sea, recuerdo cuando yo escuchaba el testimonio frente al Congreso, ahí en Pennsylvania, y sí, es que Trump siempre tenía la ventaja, como en la imagen que se ve Ujú, ahí, que los últimos momentos. Y en los últimos momentos había varias subidas repentinas que de unos 570,000 votos comparado a ujú, 3,200 para Trump. O sea, ujú. esa diferencia es tan grande. Recuerdo cuando un señor de la ciberseguridad anunció eso frente al Congreso y tenían la cámara de tal manera que uno podía ver todas las caras de los congresistas, ¿no? Y todos así, como abrieron los ojos y había como un "oh" por el cuarto, porque todo el mundo sabe que eso es muchísimo. Estamos hablando de 99 punto, creo que 4% Ujú. a un solo candidato. Y la pregunta que muchos analistas lanzaban a los medios de comunicación que era, imagina que hay 100 votos consecutivos a favor de un solo candidato. ¿Eso no sería raro? Y luego, ¿qué tal 1,000? ¿Qué tal 2,000? O sea, llega un punto en que la persona se tiene que preguntar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ni siquiera un solo voto para el otro candidato. Eso es como inusual Ujú. al extremo. Y eso es lo que pasó en Pennsylvania. Que es algo así como que, sí, sí, a ver, viendo el mapa que está aquí a la derecha, que muestra, este es el mapa del estado de Pennsylvania Ujú, y las porciones pequeñas son los condados del estado de Pennsylvania. ujú, Todo lo que está en rojo es en donde hubo las votaciones mayoritarias a favor del presidente Trump y ujú. las secciones azules son en donde ganó el candidato Biden. Evidentemente sabemos también que la concentración de población, por ejemplo, que en este caso la ciudad principal en Pensilvania es Filadelfia, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, Eh, Filadelfia y Pittsburgh también es grande. ajá, que se concentran entonces en la parte central y en la parte inferior derecha, Ujú. pero aún así, aun cuando se sabría que hay una mayoría en estas ciudades a favor de Biden, tal vez esto todavía deja con la interrogante de por qué era tan cargada la mayoría de Biden sobre Trump, ¿no? Sí, y toca también mencionar que estas subidas vinieron de centros urbanos de 6 Ujú, condados.
estados indecisos. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando uno dice que hubo fraude general, es muy fácil simplemente no escuchar esa idea porque parece una teoría de conspiración tremenda, que cómo se va a infiltrar todo el sistema estadounidense. Pero cuando alguien realmente analiza lo que está pasando, se podría decir que se podría llevar a cabo un fraude en solo 6 condados para cambiar el resultado. Y es básicamente en esos condados donde hay las acusaciones y testimonios y, bueno, toda la polémica, ¿no? Bueno, entonces toca mencionar eso. Con 6 estados basta para cometer un fraude. No sé, bueno, eso sí. Y también en Pennsylvania, en la imagen que sigue, salieron algunos casos que me parecían interesantes. Había un trabajador en el servicio postal de Estados Unidos que se llama Richard Hopkins, a la izquierda, que aparece ahí con su celular. En ese momento, en la imagen, lo que está haciendo es que está enviando un video a varios diarios de Estados Unidos que escribieron que él había redactado, esa es la palabra, o sea, había redactado su declaración de que había observado fraude en cuanto a, ¿cómo se dice? Fechar, es decir, escribir una fecha equivocada en los votos de correo. Entonces, él dijo que los trabajadores postales recibían ese orden de parte de otros trabajadores postales de que debían cambiar las fechas para que esos votos de correo se aceptaran en las urnas porque tenían que llegar con cierta fecha escrita. Él dijo eso y luego la FBI fue a su casa para hacer una investigación y él terminó firmando un papel que no entendía. Ese papel era un papel que decía que él como que había mentido. Entonces la FBI llevó eso a, creo que era Washington Post, si no me equivoco, un diario ahí. Y ellos lo publicaron y también varios otros diarios publicaron esa noticia. Y luego él salió ahí en ese video diciendo, no, en ningún momento retrocedo lo dicho, lo que yo dije es verdad. Entonces, un caso interesante porque es un error de parte de la FBI que es un error bastante extraño. Y también en un caso similar con este señor que se llama Jesse Morgan, que se ve a la derecha. Y bueno, yo no conozco a esas personas, obviamente. Estoy recibiendo las noticias como todas las demás personas. ¿Quién sabe cómo es el carácter de esas personas, no? Pero este señor lo que hizo fue él apareció frente al Congreso de Pennsylvania y dio una charla acerca de cómo él había transportado una mula con un tráiler cargado de cajas que luego él abrió para encontrar que estaban llenos de votos. Lo extraño es que él había recogido el tráiler en New York, en Nueva York. Y es que las votaciones se llevan a cabo en el mismo estado de uno. Uno no sale del estado para votar en otro estado. No vota en el mismo estado, así que el hecho de que se transportaban votos de un estado a otro ya es de o sea, eso no pasa. Eso es muy sospechoso. Bueno, en Colombia sí lo conocemos muy tradicionalmente como trasteo de votos, aunque es distinto porque lo que en vez de transportar el voto como tal, se llevan a personas de un lugar a otro para que esa mayor cantidad de personas lo hagan a favor de un candidato, ¿no? Ay, sí. Ok, sí. Sí, pues entonces, simplemente basado en su testimonio, uno no sabría si lo que ha dicho es verdad, ¿no? Pero lo que me pareció interesante fue también el caso de la FBI, que fue a su casa, y yo vi unas noticias que salieron de él. Fueron a su casa y investigaron a toda su familia y pasaron por como preguntándoles si él había recibido fondos de la campaña de Trump y
4 horas de simplemente, básicamente como interrogándole en lugar de entrevistarle, en lugar de preguntarle detalles acerca de su testimonio que no le preguntaron. El abogado de él que estaba ahí presente dijo, esto ha terminado, ustedes ya pueden ir. Y ellos fueron sin haber investigado nada, con muchas acusaciones, tratando de sacar como información de que él era de alguna manera una persona recibiendo fondos de la campaña de Trump, ¿no? Entonces, los dos casos como que terminaron con un sinsabor, con un eso no está bien. O sea, raro. Simplemente digo que es raro. Entonces, se ha usado la palabra muchísimo en la prensa aquí, irregularidades. Y hay irregularidades por todos lados, cosas que normalmente uno no esperaría. Bueno, y sí, eso es, ¿no? Algo muy raro, porque una de las preguntas que se escuchaba mucho en los testimonios frente a los congresos estatales de parte de las personas que venían a decir que habían presenciado fraude, muchos congresistas preguntaban, bueno, si hay fraude, ¿dónde está la FBI entonces? Buena pregunta, me parece una pregunta excelente. Yo no he escuchado ninguna explicación. Tal vez hay, no la he encontrado yo. Bueno, en el siguiente estado también, en el siguiente, Georgia. Y bueno, la imagen a lo mejor no se ve muy bien, pero es un video que se hizo muy famoso como unas 2 semanas después del 4 de noviembre, en el cual muchas personas que eran los observadores fueron, según su testimonio, despedidos del centro de votación porque iban a acabar esa noche, dejar de contar los votos, ¿no? Y ellos se fueron y luego de que se fueran, se cerraron las puertas y 4 personas que permanecieron adentro sacaron 4 cajas llenas de votos debajo de una de las mesas que se ven ahí, que esas son negras con como un mantel negro ahí. Y los votos antes habían venido de otra parte del salón, donde los tenían ahí listos para contar, pero en este caso los sacaron por debajo de una mesa. Y las 4 personas llevaron los votos a las máquinas y comenzaron a contar otra 1:30, 2 horas. Existían un sinfín de explicaciones de parte de personas de toda perspectiva. Muchas personas de la prensa en Georgia decían que no hubo fraude ninguno, que esos fueron votos que ya se habían contado y simplemente había que meterlos en la máquina, lo cual para mí no tiene mucho sentido, ya que la misma máquina es lo que tabuliza o cuenta los votos, pero bueno, a lo mejor son diferentes de lo que yo conozco. Y personas decían que no, que esto es un fraude evidente y ya lo hemos pillado porque ahí está, porque están en video. Y otras personas dijeron, no, por favor, señores, ellos sabían que había una cámara ahí, ¿por qué cometerían fraude sabiendo que hay cámaras filmando? ¿Quién hace eso? Entonces había un vaivén de explicaciones y argumentos y contraargumentos. Pero algo que me parece curioso es que independientemente de que si esos votos eran reservados, especialmente como votos al final, como para Biden, una subida, independientemente de eso, es parte de la ley de la votación en Georgia y en otros estados también, que no se pueden contar, no se puede contar los votos si no hay observadores. Sí. Esa es parte es ilegal hacerlo. Entonces, bueno, hay mucho debate acerca del video y muchos memes que salieron y algunos videos muy chistosos de él, pero es que lo que también me parece curioso es que también corresponde a la hora de la subida en la votación para Biden. Sí. Ok. Es algo interesante.
Sí, ¿no? Qué cosa. A veces cuando yo contemplo toda la información, es que no hay como un solo dato que verifique perfectamente hay fraude, ¿no? Sí, Pero sí hay como lo que se dice en inglés, no sé si existe la palabra en español, preponderancia. ¿Existe esa palabra? bueno, preponderante, pero a ver, bueno, pero Exactamente. a ver, completa la idea y de pronto tal vez habría una palabra distinta para darle. Simplemente significa que la mayoría de los puntos de datos o la mayoría de los datos parecen indicar algo. Eso es lo que significa. Ok, como Y indicio, pero sí, es que todo está como señalando que hubo pues problemas. Ah, digamos que en los tres ejemplos que nos has ujú, mostrado, eh, pues hay un sí hay. patrón y pues cuando, ese patrón podríamos llamarlo como un, un comportamiento sistemático, en el sentido de que hay un evento que se repite en diversos, ya sea ciclos o en este caso lugares, Ujú, y que pues bien vale la pena revisarlos, creería yo. Eso se hace en diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, en producción, en una fábrica, cuando yo veo un dato que está presentándose de forma repetida en unas circunstancias similares, lo que hace usualmente la persona a cargo es revisar para poder hacer una corrección, pero tiene que investigar primero qué es lo que está sucediendo. Creo que ujú. es lo más sano que se puede hacer en este caso. Sí, ese es el punto que ha hecho Giuliani muchas veces. Que parece casi como un patrón, ¿no? O si no, un patrón. Que tal vez no casi, tal vez es un patrón. Bueno. Y en la siguiente imagen um, salieron Ok, aquí tenemos. muchísimos testigos. El número, quise simplemente poner algunas fotos de algunos de los más notables que salieron, los destacados, ¿no? Pero había muchísima más gente. Estamos hablando de no sé cuántas personas, pero estamos hablando de cientos, cientos de personas que salieron de varios condados de Georgia diciendo algo anda mal aquí, algo no cuadraba. Mm, Yo observé esto, yo observé aquello, como el señor Hale Sassi ahí dijo que él había trabajado en marketing por muchos años y él dijo que en muchas ocasiones vio 1,000 votos consecutivos a favor de Biden. Ese señor a la derecha abajo ha trabajado, él no es republicano tampoco, él es de otro partido constitucionalista o algo así, uno de los partidos pequeños de Estados Unidos. sí. Y él dijo que él vio en un solo momento 20,000 votos para Biden. Así que lo que estoy diciendo es que si comparamos los testimonios con los gráficos, también se alinean. Lo que quiero Ujú, ok. sugerir ahí. Ok. Sí. Pues justamente, pues a ver, recuerdo de la charla la semana pasada con Terry y hablábamos sobre justamente todas los intentos que hubo por parte del equipo del presidente Trump Ujú, ante las cortes para llamar la atención al tema de del fraude, ujú, pero que creo yo, para una cantidad de personas, creo que ha sido suficiente, y es lo que estoy concluyendo, ha sido suficiente con aceptar el hecho de que dentro de la estructura legal en Estados Unidos, el proceso simplemente no fue exitoso por las razones que hubiese sido. Al parecer, en todo este proceso se desestimó que hubiese sido una evidencia de peso suficiente para que hubiese sido meritoria para que un juez investigara mucho más a fondo y decidiera sobre el tema. Y que esto sucedió más de 50 o 60 veces y que pues por toda esa negación ya entonces vuelvo a repetir las palabras del señor Stephanopoulos, y es que evidentemente ya a pesar de los intentos del equipo del presidente Trump, no hay evidencia para decir que hubo fraude en las elecciones. Eso es lo que, digamos, está en el aire hoy en día al respecto ujú. del tema, y que
justamente por eso creo que es importante conectarlo con los eventos que sucedieron el 6 de enero en el Capitolio, que Sí. es mi impresión, creo yo, que es justamente por esa información que supuestamente venía compartiendo el presidente y otras personas, por las cuales se asume que muchas personas de las que estuvieron en el Capitolio se sintieron ante la necesidad de hacer algo al respecto, como en este caso tomarse el Capitolio, porque veían que hubo fraude, entonces tomaron la decisión de hacer lo que hicieron, algo pues en tema de violencia y donde hubo personas que murieron, que pues por eso fue tan condenable el tema. Ahí yo creo que genera interrogantes, es mi opinión, sobre cómo se manejaron esas cosas, si ante lo que hemos estado hablando hoy, pues tal vez no era solamente un tema de desestimar evidencias, sino que hay algo que merece, tal vez, de Ransom, en tu opinión, darle más atención o por lo menos ir hacia el fondo del asunto, por lo menos. Por supuesto, por supuesto. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho acerca del Capitolio. Es que yo estaba mirando las noticias en el momento cuando ocurrió. Ajá. Y recuerdo que algo que se me quedó muy grabado o que yo noté mucho fue que los reporteros estaban totalmente confundidos. Decían, ¿por qué esto está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace esta gente? ¿Por qué lo hace? Seguían lanzando la pregunta. Uh-huh. Me pareció muy como, no sé qué adjetivo ponerle, pero entrevistaron a un pelado, un pelado de unos, digamos, 18 años. Uh-huh. Y la reportera le pregunta, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Qué están haciendo? Y dijo el pelado, es que nadie ha llevado a cabo una auditoría de Dominion y sabemos que hubo fraude. Así de una. Lo que estaban ignorando por semanas los medios de comunicación, Uh-huh. como que este pelado sabía. Bueno, creo que eso sí fue parte de la motivación de muchas personas en cuanto a entrar ahí en el Capitolio, ¿no? Uh-huh. Sí. Y Yo bueno, sí, adelante. y tiene trascendencia el hecho de si las razones por las que las personas hicieron, bueno, o sea, y aquí yo quiero abiertamente mencionarlo porque no quiero que se diga que esto que voy a decir es porque se justifiquen las cosas, pero el Ujú. hecho de lo que sucedió en el Capitolio creo que va a marcar una diferencia, que igual de todas maneras es injustificable, pero por lo Sí, menos explica y tal vez tendría otro matiz si la información que tenían las personas no era algo falso, sino que tal ujú, vez sí tenían razones de peso para afirmar lo que ellos afirmaban. Vuelvo y repito, eso no es justificación para lo que ellos hicieron, porque claro. pues evidentemente fue un ataque a una institución de mucha importancia y esencial aquí en el país, pero creo que se podría ver desde otra perspectiva en el caso de que se confirme que estas razones que ellos tenían sí eran ciertas en realidad, o sea, sí era una información verídica. Claro, es que se puede dar una explicación sin dar una justificación, ¿no? Y Ujú. sí, precisamente, ¿no? Bueno, siguiendo el tema, en la siguiente imagen, este fue un momento como, ah, creo que Oh, perdón, saltaste uno ahí, Omar. sí, ya, No hay hágame. problema. En las audiencias de Georgia, después de ese video famoso, Ujú. ah, es que hay que entender que en aquellos días, digamos que entre mediados de noviembre hasta casi finales de diciembre, siempre se escuchaba que, porque todo el mundo está diciendo que había fraude en las máquinas de Dominion, porque eso fue lo que más se escuchaba de parte de las personas que creían en fraude, en el fraude. Y decían, es que no pueden ser hackeadas porque no están conectados al Internet. Y luego salió, sí están conectados al Internet. Pero luego dijeron, no, pero eh, es que solamente la información puede fluir en un sentido. O sea, una Ujú. persona puede entrar y luego dijeron que sí. Pero luego dijeron, bueno, da igual porque no estamos conectados.
Y pasa que este señor que aparece en la foto, que se llama Jovan Pulitzer, muy entretenido el señor, es un señor él hace de todo, ¿no? Es un genio. Y estaba presentando información, básicamente ofreciendo sus servicios ahí al Senado de Georgia, diciendo, si ustedes quieren, yo puedo llevar una auditoría, puedo llevar a cabo una auditoría, haciendo una comparación entre el papel y la máquina. O sea, que él es como un experto en la relación entre el papel y el Internet. No sé en qué consiste eso, pero él sabría. Y lo curioso es que escucharon su testimonio, dijeron gracias, pero vamos a ver si luego lo llamamos. Y él se sentó ahí para escuchar los otros testimonios. Y él tenía su computadora ahí y algunas personas de su equipo de su equipo, pues. Y al final de la audiencia preguntaron a otra persona que debe decir algo para antes de despedirnos. Y él dijo, sí, yo tengo algo que mencionar. Y dijeron 2 minutos. Entonces él se levanta y dice, ustedes han dicho que no se puede acceder las máquinas de votación de Dominion. Pues en este momento yo estoy dentro de las máquinas de Dominion, en el condado, ahí en Atlanta, Georgia, mientras los ciudadanos están votando. Y ellos dijeron, ¿cómo? Es que estaba en vivo. Y él dijo, sí, aquí estoy, yo puedo controlar lo que está pasando, aquí está mi equipo, ustedes pueden revisar los datos. Y ellos dijeron, no, pero en serio, o sea, él dijo, sí. Y es que en ese día, cuando él lo dijo, eran las últimas elecciones para los senadores. Ahora los demócratas tienen una mayoría y se debe a la votación ahí. Y él entró en el sistema, así que fue un momento en que muchos abogados se estaban riendo en sus comentarios en Internet, los que analizan los acontecimientos, y wow, eso fue como un bombazo, como dicen, porque el señor simplemente dijo, mientras estaba sentado aquí con ustedes, entré en el sistema. Así que muy gracioso. Interesante. Sí. Lo menos. Y Arizona también es que tuvo algo así, y otra vez, no sé si puedes notar, pero dice 143 y pico votos. Es un número que se ha repetido, es algo interesante. Y toca mencionar que Arizona, yo tengo un amigo que se mudó a Arizona específicamente porque dijo, yo quiero salir de Oregon, que siempre es un estado azul, y quiero mudarme ya a un estado rojo. Y se mudó allá justo antes de las elecciones presidenciales. Uy, se estaba quejando tanto en Facebook. Sí. Y en la siguiente imagen tenemos una muestra. Pudiera haber pasado mucho más tiempo sacando imágenes así, porque si uno ese sitio que se llama Court Listener, uno puede pasar por unas 20 páginas que parecen así. Cada uno de esos PDF es un testimonio diferente de una persona que estaba presente durante, dicen ellos, el fraude, y que están dando testimonio legal o tratando de dar testimonio legal acerca del caso. Yo puedo admitir, habiendo leído muchos, que algunos son muy pobres. O sea, algunos son como escritos a mano, la letra no es muy buena, a veces las palabras se escriben mal, a veces hay muchas anécdotas personales que realmente no tienen que ver. Pero hay otros, y muchos también, que son muy buenos, que llegan al grano, muestran un buen juicio en cuanto a la inteligencia. Muchas personas que tienen título universitario, doctorado, maestría, muchas personas serias, podemos decir. Así que digamos que, debo decir que hay más de 1,000. Hay casi 1,100 y pico de los affidavits que se llaman, los juramentos legales. Y corresponden a los 6 condados de los que estamos hablando, dentro de los 6 estados de los que estamos hablando. Ahora, digamos que 90% o un número alto, ¿no? 80%, algo así. Digamos que 80% de esas personas están mintiendo. Aún así, tendríamos
un problema de fraude, con 90% de las personas mintiendo en estos juramentos. Aún así, tendríamos un gran problema de fraude. Entonces, yo creo que es muy fácil simplemente tomar la posición, bueno, pero mintieron. Pero realmente, o sea, todos, cada persona mintieron. Bueno, entonces, siempre se ha escuchado, como ya has mencionado, que no hay evidencia. Es como la mantra de la prensa. No hay evidencia, lo he visto 1000 veces. Pero, Omar, yo he estado en juicios en la corte como el año pasado. Nosotros como jurados usamos evidencia en forma de testimonio para encarcelar a una señora. No se puede usar sencillamente y solamente un testimonio. Tiene que haber otros datos, otros hechos, otro contexto para corroborar con este testimonio. Pero no se puede decir de forma honesta, no es evidencia. Sobre todo cuando no se ha llevado a corte. Esa es la cosa. No es que no se ha escuchado el testimonio. Ese es un punto clave, que no es simplemente un punto para despedir, es un punto clave que no se ha escuchado. Entonces, sí. Okay. Creo que estamos poco a poco llegando al grano. Creo que tenemos como unos 21 imágenes, creo. Y ahí en 17, lo que tenemos son varios testigos o expertos en la ciberseguridad que yo saqué simplemente para señalar. Cada uno de esos expertos tiene credenciales, tiene títulos increíbles. Cada uno de ellos ha trabajado en la seguridad nacional. Ese señor Jovan Pulitzer tiene como 20 patentes diferentes para 20 inventos diferentes. Navid, el señor ahí abajo, creo que emigró aquí desde la India, si no me equivoco, ha trabajado en la ciberseguridad unos 35 años en Washington, D.C. Esa señora Linda McLaughlin trabaja para un grupo que se llama Data Integrity Group. O sea, todos estos señores tienen una reputación tremenda o tenían una reputación tremenda antes de estas elecciones y todos están diciendo lo mismo. Que lo que están diciendo es que personas desde afuera, a lo mejor dicen actores del extranjero, es el término que usan, entraron en varios momentos para meter votos en esas subidas. ¿Quién sabe? Podrían tener razón. Creo que investigarlo un poco más. Exacto, estaba en ese punto de la pregunta y bueno, ¿y por qué a sabiendas de que son personas que, digamos, tienen una reputación y un perfil en el que ellos están arriesgando justamente esa reputación al hacer estas afirmaciones? Entonces, ¿por qué no se ha hecho algo más a fondo? Puedo decir que algunos expertos, otros expertos aparte, digamos que tienen inclinaciones más de la izquierda, han evaluado algunas de las auditorías que han hecho y algunos dicen que no están de acuerdo. Otros no tienen opinión después de haber analizado, simplemente no dicen. Pero creo que si una persona que también es experto en ese campo de Internet, de hackear y todo eso, si simplemente una persona sale y dice, no, es que se puede desmentir lo que han dicho, lo que han afirmado no es cierto, por lo siguiente, entonces se puede decir fácilmente, se puede circular esa noticia. Por ejemplo, estos contraargumentos que vemos aquí. Si ha habido contraargumentos, no se puede decir
que todo lo que se ha dicho es cierto, ¿no? Yo nunca diría semejante cosa. Porque Sí. estamos de noticias y noticias muchas veces nos puede llegar información errónea. Ujú. En el caso de la señora que está ahí a la izquierda, Sí. arriba, Sidney Ujú. Powell, ella en muchos casos ha lanzado acusaciones que puedo decir no parecen muy probables desde mi punto de vista. Ahora, ella está acusando a muchos estados de fraude y tiene muchos puntos que creo que corresponden con los datos, y luego hace otras afirmaciones y acusaciones Ujú. que parecen ser como bastante extremas. Entonces, las noticias han podido simplemente burlarse de ella por su manera de hacer esas Afirmación. acusaciones. Sí. Y luego Barr, que se aparece ahí, que es el fiscal general de Trump, Ujú. él dijo que no había evidencia de fraude, Ujú. lo cual me sorprendió, Sí. ¿no? Porque tal vez simplemente como un señor en el sistema legal, él tomaba la posición de confiar en el juicio de los jueces que habían despedido todos los casos sin escuchar, y tal vez su opinión fue basada en Ajá. eso. Pero lo que los medios de comunicación han sugerido es que él ya sabía, habiendo estudiado todo, que no había evidencia. Y no estaba diciendo eso. Pero eso es lo que estaban implicando. Ujú. En el caso de Raffensperger, el señor a la derecha y arriba, él es el secretario de Estado de Georgia, quien ayudó a cambiar un poco el sistema de votación en Georgia antes de las elecciones, lo cual también, según la ley constitucional, era ilegal, pero él lo Ujú. dijo según COVID. Bueno, el caso es que más personas votaron debido a los cambios que él hizo y que se lo pidieron los demócratas del estado. Y Trump le ponía mucha presión para que él negara los votos que habían llegado por medio de correo que no eran Ujú. constitucionales. Pero Raffensperger grabó la conversación entre él y Trump salió muy lastimado en cuanto a la opinión del pueblo, porque parecía que Trump pedía cosas que no eran muy apropiadas en cuanto al voto, en cuanto a la votación. Entonces, hay muchas personas que sí tienen buena reputación que han salido a decir que no hay fraude. Mitch McConnell abajo, hay muchas declaraciones. Él es el líder de los republicanos en el Senado de Estados Unidos, el Senado Nacional, y él dijo no hay evidencia de fraude, necesitamos tener más unidad. Y lo último que voy a mencionar es ese señor Matt Braynard. Tuve que escribir su nombre porque no recordaba. Ujú. Esta señora es una senadora del estado de Georgia y lo que hizo ella fue investigar una auditoría que había hecho Mm. este señor Brainerd. Ella la despedazó en vivo durante una audiencia. Y punto por punto puedo decir que su argumento fue muy fuerte y él quedó como sin muchos argumentos porque muchos datos no cuadraban en su reportaje acusando de fraude. Y sí, entonces creo que para la segunda parte de tu pregunta acerca de cómo es que no han perseguido más, Ujú. o eso, creo que estos contraargumentos tienen mucho que ver también. Claro. Sí. Claro. Entonces, el siguiente, por favor. Um, sí, no hay evidencia. Las cortes han rechazado todos los casos de fraude. Um, es una declaración de Rudy Giuliani, él es el abogado del presidente Trump, ¿no? Y dijo, las cortes no han escuchado ninguna evidencia, no han escuchado ningún testigo. Fue muy enfático él con ese punto. Eso fue el 12 de diciembre que lo dijo, ya hace tiempo, ¿no? En esta cuestión legal. Pero desde entonces, nada ha cambiado. Estamos Ujú. en lo mismo. Um, Ok. sí. Um, este fue, como ustedes pueden ver, una situación
de él fue, yo creí que era muy bueno. Dijo, si ustedes, los gobernadores de los estados acusados del fraude, están tan seguros como dicen estar de que no hubo fraude, lo único que tiene que hacer para comprobarlo es permitir una auditoría. Pero están obstruyendo. ¿Por qué? Creo que es una buena pregunta. Es una buena pregunta. El punto que hizo fue que si lo quisieran, los gobernadores podrían mañana pedir una auditoría, ya de una. Claro. Pero siempre estaban bloqueando. Es un punto clave en todo esto porque muchas personas dicen que en el gobierno, donde no hay transparencia, no hay honestidad. Y eso me hace pensar en algo y es que justamente, a ver, hay, o por lo menos había comentarios al respecto de que el presidente Trump entonces quería de alguna forma mantenerse en el poder utilizando de alguna forma medios por fuera de la ley. Ah, eso entonces, ¿en qué queda? Si justamente lo están, o sea, por lo menos hasta donde tengo entendido, no sé si estoy desconociendo algunos otros detalles, pero tengo entendido que lo estaba haciendo era justamente a través de estos medios, es decir, ir a las cortes para que si se detectaba que había fraude, entonces hacer que las decisiones judiciales hiciesen que solamente quedaran entonces los votos válidos. Esa era, al fin y al cabo, tal vez la intención de lo que estaba o lo que pretendía el presidente Trump entonces, o había alguna otra cosa que pudiese, como algunos afirman, ser por fuera de la ley, entonces pretender que él quisiese o sea, por métodos de tiranía o de dictatoriales pretender mantenerse en el poder. ¿Qué opinas al respecto, Ransom? Bueno, escuchamos de todo. Todo está Ujú. que se escuchaba en, las medios de en los medios de comunicación, pero lo que sí puedo decir es que lo que más mencionó Trump acerca de esas cosas era lo de simplemente no contar los votos ilegales. Eso fue lo que más repetía. En cuanto a, como dicen en inglés, la martial law, que es cuando el ejército toma posición de estas cosas. Ley marcial. ¿Cómo es? Ley marcial. Ujú. Algunas personas decían eso, pero creo que había muy pocas bases para eso. Y bueno, desde mi punto de vista puedo decir algo. Este es algo que yo no estaba completamente de acuerdo personalmente con la idea de simplemente echar los votos por correo, porque el secretario de Estado en cada uno de los estados indecisos, simplemente porque él hubo organizado de otra manera la votación, porque estamos diciendo en el fondo que esos son ciudadanos, sí votaron, sí Ujú. pueden votar, pero igual, ya que tenemos una trampa legal, no vamos a contar esos votos. Eso no me parecía. Creo que ese es un punto que puedo dar a los demócratas que decían que él no quiere contar los votos. En ese caso, si no si, digamos que no fuera un caso de fraude, yo quisiera incluir esos votos de Claro. forma personal. Pero otras personas que yo respeto mucho han dicho, no, pero la ley es la ley, punto. O sea, Ujú. no se puede cambiar la ley para darse uno un ventaja. ¿Qué tal? Uno está jugando un juego de mesa y de repente alguien cambia Pues de acuerdo. para ganar. Entonces, yo reconozco los dos puntos, simplemente que si estamos hablando de la representación del pueblo, de verdad o no hubo la representación, no quisiera yo echar los votos si hubiera una representación. Bueno, esta es la última imagen y resume mucho. Ahí se ve el video que ya mencionaste, ¿no? Acerca de Senator Rand Paul, ahí a la derecha y arriba. Ujú. Eh, um,
Bueno, es que el senador decía que vamos a seguir investigando esto. Vamos a Sí. seguir investigando esto. Y también los senadores abajo son senadores estatales del estado de Arizona. Y el estado de Arizona, ella se llama Liz Harris y él es Mark Finchem. Ujú. Um, eh, Están involucrados en este momento en una demanda legal en contra en contra del grupo que manejaba la votación en Arizona en el condado Maricopa, se Ujú. llama, Maricopa. Y es donde está Phoenix, la ciudad más Ujú. grande. Y es que no han permitido una auditoría de las máquinas Dominion. Entonces, hoy, por ejemplo, salió una noticia de parte de los senadores y debo decir que no consigo las noticias de los noticieros. Lo que hago es que voy a las páginas personales de estos senadores Sí. para recibir la palabra directamente de su testimonio personal. Ujú. Pero el hecho es demandar ese grupo porque vez tras vez ese grupo ha negado una auditoría. Entonces, están preguntándose, no lo saben, pero están preguntándose si hay actividad criminal porque hay tanto estorbo en todo esto que uno se queda preguntando. O sea, Sí. yo me pregunto, ¿no? Pero lo que estoy diciendo en el fondo es que esto va a continuar. Van a hacer la auditoría. Y una de las cosas que dijo el senador es que muchos otros estados, aunque no lo estén reportando en las noticias, están mirando lo que está haciendo Arizona en este momento. Están llamando los mismos grupos de auditoría que ha llamado el estado de Arizona y están investigando la posibilidad de también llevar a cabo una auditoría de las máquinas Dominion. Hay que decir que el Congreso, la legislatura de cada estado tiene el derecho, uh, tiene todos los derechos acerca de la votación. Ujú. Entonces, ellos tienen el derecho de hacer una auditoría de las máquinas Dominion. Ok. Um, Puede que otros grupos presenten demandas, pero al fin y al cabo ellos lo pueden hacer. Así que vamos a mirar qué pasa con Arizona, a ver si eso pone precedente para Mm. más auditorías en otros estados de Estados Unidos. Lo último que iba a decir, en cuanto a las imágenes aquí, es lo que dijo Ted Cruz. Ted Cruz es el senador que aparece ahí frente con el podio. El 6 de enero, un día importantísimo en la política de este país. Yo siento que hay un antes y después de esa fecha, como estadounidense. Ted Cruz, yo creo que hizo un llamado, pues muy justo, muy decente a todos los congresistas. Y lo que dijo fue, nosotros sabemos que hay mucha polémica por todos los Estados Unidos en este Ujú. momento acerca de los resultados de la votación. Sabemos que puede ocasionar violencia, que puede ocasionar esta incertidumbre, caos y disturbios y todo eso. Y sabemos que hay muchas cosas que investigar. Dijo, los demócratas están 100% seguros de que no hubo fraude. Listo. Los Ujú. republicanos, muchos de nosotros estamos algo convencidos de que sí hubo. Listo. ¿Qué perdemos con una auditoría general? ¿Qué perdimos con formar un grupo especial de emergencia, Ujú. hacer una auditoría de 2 semanas? ¿Quién pierde? Los demócratas pueden confirmar lo que ya han dicho todo el tiempo, que no hubo fraude. Los Ujú. republicanos, si ellos tienen razón, pueden decir, ahí está. Pero en todo caso, si no tratamos con ese fraude, nada más estamos enojando a 40% del país. No Ujú. estamos todavía, Omar. Estamos simplemente dejados ahí con esa charla de señor Ted Cruz, porque una, fue una explicación. Yo creía que fue como, ¿cómo se dice? Compromise en Que español. estuvo, pues, al respecto de la elección, Sí, que, pues, es que no se podría decir comprometido sí. porque es cuando algo está expuesto a que suceda algo fuera de lo normal. ¿No?
Sí, bueno. Eso es, o sea, ahí estamos y ojalá los que escuchan, si se interesan, sabrán que muchas personas en Estados Unidos todavía creen que hubo fraude simplemente porque no se ha llevado a cabo una auditoría, no se ha llevado a cabo una investigación y todavía existen muchas preguntas. Entonces, ahí está, ahí está. Así que la pregunta inicial de esta charla, de esta conversación en perspectivas es si en verdad hubo fraude en las elecciones en Estados Unidos, pues es una pregunta que justamente está abierta para muchos y que se quiere responder. Y Ujú. creo que queda en las manos de quienes tienen el poder de decisión Sí, de determinar si la pregunta va a tener alguna respuesta entonces final o si va a quedar en el aire y entonces eso va a perpetuar un, un ambiente de desconfianza y que a su vez esa desconfianza a la larga hace que las divisiones que actualmente se están viendo en el país puede que se profundicen, es lo que yo... sí. Pues, Ransom, muchas gracias por... Ojalá haya sido de interesante, ojalá la gente pueda decir, oh, ok, eso es lo que está pasando. Sí, Porque lo he llegado a fondo y hay, como decimos en inglés, hay mucho ruido y a veces poca sustancia, así que sí, uno tiene que tener más una nariz para ver dónde está la sustancia. Y esto es. sí, Y toca decir también que esto se puede sí, resolver. sí, es cierto. Pues bueno, veremos qué sucede, pero creo que quienes estamos en el interés constante de estar atentos, qué es lo que está sucediendo, pues estaremos atentos y a las personas que nos han venido escuchando y que nos quisieron acompañar hasta el final, no solo ahora en el en vivo, sino después en la repetición, pues si quieren nos dan sus opiniones o bueno, que queden por lo menos con estos interrogantes que son la motivación para mirar a ver entonces tomar tener una opinión un poco más detallada sobre este evento tan importante. Obviamente se nos quedaron muchísimas cosas por fuera y tal vez podemos tal vez en otro momento venir con una charla sobre pues, los temas específicos del 6 de enero y lo que viene, porque digamos, mm, se vendrán otras charlas en este espacio de perspectivas donde personas hablarán acerca de lo que viene respecto a lo que hará el Partido Demócrata ahora que está en el poder y qué viene para el futuro del país, pero a su vez también es importante ver las otras opiniones y las otras perspectivas de que en el caso tuyo, pues que eh, como pues las personas ya lo han notado, pues tienes esta perspectiva desde lo que tiene que ver con el Partido Republicano y lo que se pretende y lo que se desea para el país en los años que vienen. Sí. Bueno, Muchísimas pues Ransom, muchísimas gracias, Omar. gracias por esta charla que ha sido muy instructiva y bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Ha sido un placer. Que estés muy bien y estaremos en comunicación. Ok, un abrazo y muy buena noche para todos. Un abrazo.